utilizar, bueno, mejor dicho, ¿qué estructura es el que origina a la proteína colágena? ¿Quién es el precursor de la colágena? A ver, levantó la mano Pablo. Ortega, ¿de qué equipo? Pablo. A 11. No sé si se refería más bien a que era la glicina la más abundante que tenía. No, la glicina es el aminoácido constante de esa cadena alfa. Y era la tropocolagenasa la que era la base para tomarla. La procolagenasa. Procolagenasa es la que corta las cadenas. No, esa no es la respuesta. A ver, ¿quién levantó la mano? Más Martínez Bautista. ¿Qué era el procolágeno? ¿Es el qué, perdón? El precolágeno. ¿Otra vez? ¿Cuál? Precolágeno. No, es la procolágena. Recuerden, el preprocolágena o cadena alfa es una cadena simple nada más de puros aminoácidos y necesitamos 3 cadenitas para que se forme la procolágena. Ya que están las 3 cadenas, ahora sí comienza la hidroxilación, la glucosilación en el retículo endoplásmico rugoso, luego el empaquetamiento de estas cadenas a través del complejo de Golgi. Se trasladan esas vesículas a la membrana celular, se rompe la membrana celular y se encuentra la procolagenasa, que es la que corta esas cadenas y se forma entonces en el espacio extracelular la tropocolágena. La tropocolágena, al unirse por uniones de tipo hidrógena, de hidrógeno, se une una cadena de tropocolágena, o sea, una molécula de tropocolágena con otra y con otra y con otra, y se forma un gran complejo proteico, que ahora sí, ya tenemos la colágena. ¿Ok? Entonces, la tropocolágena se forma en el espacio extracelular y el conjunto de tropocolágenos me forma la colágena. Bueno, entonces ahora sí, continúen por favor, muchachos, con su exposición. Ok, después de las fibras de colágeno siguen las fibras elásticas. Sus principales características es que permiten que los tejidos respondan al estiramiento y a la distensión. Están entrelazadas también con fibras de colágeno para limpiar la distensibilidad del tejido e impedir desgarros. Forman redes y se distinguen como hebras muy delgadas de tonalidad amarillenta, pero esta solo se distingue si la fibra es ya sea muy gruesa o si tiene muchas fibras y se puede distinguir como amarillenta. La fibra colágena puede ser susceptible a teñirse de varios colores debido al reactivo que se ponga por la acidez que tiene, es una proteína ácida. Recuerden que también les comenté que podrían llamarse escleroproteína porque es una proteína dura. Las fibras elásticas, como las reticulares, me van a formar redes y son más delgadas que la fibra colágena y están compuestas por colágeno tipo ¿qué? Tipo 3. ¿Las fibras elásticas? No, perdón, colágeno tipo 1. Colágena tipo 1, correcto. Y también colágena tipo 2, ¿verdad? Pero es colágena tipo 1 principalmente y colágena tipo 2 también. Bien, entonces, las fibras reticulares, esas sí son exclusivas de un colágeno tipo 3. Las dos son o forman redes. Ajá. Si comparamos el peso molecular de una fibra elástica o el grosor de una fibra elástica con la de una reticular, las fibras elásticas son más gruesas, pero son más delgadas que la fibra colágena. ¿Ok? Bueno, y tienen una propiedad de elasticidad. ¿Quién le da la propiedad de elasticidad a la fibra elástica? La elastina. La elastina. Ahora ahí te voy a rebatir. No, la elastina es la que le da el color. Por eso son amarillas y son clásicas ver las fibras elásticas que van a formar ligamentos, porque son abundantes en los ligamentos y en el cartílago elástico, le dan el color amarillento al tejido. La elastina es una proteína. ¿Qué aminoácidos puede tener esa elastina? ¿Cuáles son los aminoácidos presentes en la proteína elastina? La prolina. Prolina y glicina. Prolina, ¿correcto? No, la prolina y la glicina, acuérdense que es constante en la de colágeno. ¿Cuáles son los aminoácidos que puede haber en la molécula de elastina? La valina y la prolina. ¿Cuál, perdón? La valina y la prolina. Valina, prolina, ¿quién contestó? Naiber Miranda.
De equipo 6. Del equipo 5. 6. 6. Jaimes Valeria, no. No, Miranda Carvajal Nayo. Miranda Carvajal Naibert, ok, correcto. A ver, entonces, decías, ¿cuáles son los aminoácidos? Valina y Prolina. Valina y prolina. ¿Es pregunta o porque ya lo leíste? ¿Ande? Es afirmación. Esa afirmación. Bueno, puede tener esos aminoácidos, correcto, pero ¿cuáles son los aminoácidos que son clásicos, que son únicos en la proteína elastina? Y ¿La que son, lisina y la alanina? no, hay dos, son clásicos, y es pregunta de examen, se lo tienen que aprender. Así como se tiene que aprender el tercer aminoácido por cadena de colágeno y lisina, y que también hay taurina y deben estar isolados esos aminoácidos, eso es lo que se tienen que aprender. Las fibras elásticas, la elastina tiene gran componente de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos son típicos de la Lisina fibra? y alanina. No, ya lo habían dicho, Jesús. No, se los dije, inclusive me mandaron su presentación en Canva, se la regresé porque les modifiqué, no sé si les llegó modificada, ¿sí les llegó? No. De hecho, le quería comentar eso, que no llegó modificada. No llegó modificada, se los No. mandé porque me mandaron la invitación, les modifiqué ahí en Canva y pues, según yo les envié la presentación modificada. Pero bueno, Sí, de hecho sí la chequé todo, pero no venía modificada. entonces no se grabó, yo no sé qué no hice para que pudiera grabarse y mandarla modificada, pero bueno, es desmosina e isodesmosina, muchachos. Son dos aminoácidos clásicos, desmosina e isodesmosina, ¿sí? Estos aminoácidos son los que le proveen la propiedad de ser elástica. Entre más desmosina e isodesmosina tenga una fibra elástica, es más elástica. Por lo tanto, habrá fibras elásticas que no se hagan tan grandotas, o sea, no se estiren tanto, o habrá fibras elásticas que puedan combinarse con fibras colágena y su elasticidad sea menor. La mayoría de todos los tejidos que están formados por fibras elásticas son combinados, es decir, están entre fibras colágena y fibras elásticas. Por lo tanto, su elasticidad no va más allá del 50% del tamaño original del tejido. Sin embargo, habrá fibras elásticas que estén abundantes en desmosina e isodesmosina, y le dan una elasticidad tremenda que pueden aumentar su tamaño 150 veces su tamaño original. Entonces, esos tejidos son muy contados, que más adelantito cuando veamos tejido conectivo denso regular en relación a ligamentos, pues vamos a verlo. Bien, seguimos por favor. Entonces sí quedó desmosina e isodesmosina y otros aminoácidos como los que habían comentado ustedes pueden estar presentes, pero los que no deben de faltar es desmosina e isodesmosina. ¿Qué más tienen en relación a las fibras elásticas? Siguen, por favor. Viéndolas en el microscopio son homogéneas. Con el microscopio electrónico se puede observar que las fibras elásticas tienen un diámetro promedio de unos 10 nanómetros y se componen de las glucoproteínas fibrillina 1 y fibrillina 2. La elastina no se degrada con las enzimas proteolíticas habituales. Es la tripsina, por ejemplo, pero es degradada por la enzima pancreática, elastasa. Esto es porque hay enlaces cruzados entre las moléculas de elastina, que estos enlaces, al parecer, es lo de lo que nos acaba de mencionar, la desmosina y la isodesmosina. ¿Ok? Entonces, los enlaces que se forman entre esta molécula son enlaces de lisina, muchachos, que son difíciles, de hecho ahí están resaltados, enlaces en color rosita, son difíciles de destruir. Por eso, las fibras elásticas son las que menos envejecen en comparación a las demás fibras, a las colágena y a las reticulares. A pesar de que la colágena es la más abundante y que además tiene un poder de renovación lento, ¿verdad? Y que también puede destruirse por altas temperaturas, envejecen. Aunque duran mucho tiempo jóvenes en nuestro cuerpo, llegan el momento en que pueden envejecer.
mientras que las fibras elásticas perduran siempre lozanas y jóvenes en nuestro cuerpo. Lógicamente, debe de haber un cuidado corporal y que no haya enfermedades concomitantes para que podamos gozar de esa propiedad de elasticidad de todos los tejidos donde estén presentes. Por eso vemos luego a veces ancianitos, ¿verdad? O personas de la tercera edad corriendo maratones o haciendo yoga o haciendo gimnasia. ¿Por qué? Porque esa propiedad de elasticidad, desde que nacemos, vive con nosotros toda nuestra vida. Ajá. Y entonces podemos hacer muchas cosas aún a pesar de la edad. ¿Por qué? Porque estas fibras son las que menos envejecen en relación a los demás, porque están unidas estas cadenas de aminoácidos por puentes de lisina. Bueno, ¿qué más? Puse este diagrama. En este se puede observar cómo la molécula de elastina está unida por enlaces covalentes entre demosinas, y en este se forma a su vez una red entrelazada y muestra la molécula la que tiene amplificada en su conformación individual enrollada al azar con el enlace covalente formado por la molécula. También se observa el efecto de estiramiento cuando la fuerza deja de actuar, la red se vuelve a su estado de relajación, tal y como se muestra en la imagen. Y este es el de estiramiento y el de relajación. Ahí vamos a hablar más que de estiramiento y relajación, sería elongación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ligamentos, que son los tejidos que abundan en fibras elásticas, no se contraen. Cuando nosotros ejercemos tensión, se estiran y después vuelven a su tamaño original. Por eso les comentaba, entre más desmosina y isodesmosina tengan, más elásticos son. Lógicamente, todas las fibras elásticas tienen este aminoácido, solamente que la proporción cambia dependiendo de la función de elasticidad que tiene. Muy bien, seguimos. Ok, este de elastogénesis solamente lo encontré en la última edición del libro de Ross, y es donde las fibras elásticas se forman en la matriz extracelular del tejido conjuntivo. El proceso se lleva a cabo cuando la molécula de fibrilina se polimeriza en una disposición de cabeza-cola. Aquí, de hecho, no se ve muy bien mi imagen, pero esta es la cola y aquí marca la cabeza. Debido a las interacciones entre el dominio de la cola y del extremo de la cabeza, se forman densidades regulares. En el segundo punto, que sería el punto B, la formación de la figura de la elastina es iniciada por las moléculas MAGP, que es MAGP1, que es la microfibrilla asociada a la glicoproteína y que está asociada con la microfibra en la región de la perla. La presencia de esta permite que la molécula se deposite en las microfibrillas y forma enlaces cruzados de la microfibrilla de la fibrilina. Las moléculas de MAGP en el punto C se depositan en pequeños, como estos forman enlaces cruzados por medio de la lisiloxidasa. Y en el punto C de las figuras muestran una función gradual de las moléculas de tropoelastina para formar fibras de elastina amorfas, y estas incorporan las microfibrillas y fibrilina a su estructura. Ok. A ver, ¿qué es lo que tiene de semejante con la colágena? Si ustedes se fijan, forma una tropoelastina. Pero antes de formar una tropoelastina, se forma una proelastina. Después una tropoelastina y después una elastina. Entonces, la reunión de varias tropoelastinas, como están viendo ustedes aquí, me forma prácticamente elastina, que es el elemento amorfo de la molécula, porque el elemento forme o el elemento firme de la molécula es la fibrilina. Entonces, por eso ustedes lo ven aquí como un soporte, la fibrilina, y como un algodoncito o como una agüita que rodea a la fibrilina, que es el elemento amorfo, que es la elastina. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos más adelante, cuando veamos un ligamento, que es un tejido que tiene prácticamente elastina, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a verlo así. Todo esto es el armazón externo, que es la fibrilina. ¿Sí? Es la fibrilina. Y en medio
Ajá. En medio tenemos a la elastina. Y así tenemos a un ligamento. Si yo veo un ligamento, lo voy a ver así. Voy a ver que en la parte externa de la fibra elástica, que es la que constituye a los ligamentos, tiene en su parte externa a la fibrilina y en su parte interna tiene a la elastina. ¿Sí? Este es la imagen de un ligamento. El ligamento está formado por fibras elásticas. Y una fibra elástica es esta, la que ustedes están viendo aquí. Tiene fibrilina y tiene elemento amorfo, que es la elastina. Muy bien, seguimos, por favor. Se encuentran, como ya había mencionado, en ligamentos amarillos de la columna vertebral, en el ligamento nucal del cuello y en las cuerdas vocales de la laringe. Y ahí falta otro. Estos ligamentos no son todos los del cuerpo. Si ustedes se fijan, son algunos exclusivos. Este ligamento amarillo está en la columna vertebral. El ligamento nucal o ligamento cervical posterior está en la parte posterior del cuello. Las cuerdas vocales, que nos pueden dar tonalidades de voz desde agudos hasta muy graves. Y faltaría otra estructura que es el ligamento suspensor del pene. El ligamento suspensor del pene está formado por ligamentos elásticos, por fibras elásticas, y tienen todos estos una capacidad de elasticidad del 150% que aumenta más de su tamaño original. Es decir, más de lo doble de su tamaño original. Y tienen la capacidad de volver a recuperar su tamaño original. Bien, seguimos, por favor. Hoy se me olvidó comentarles algo antes. La biosíntesis de la elastina resulta ser muy similar a la de colágeno, como nos había mencionado la doctora. Las fibras elásticas son producidas por los fibroblastos y la modificación ordenada y el ensamblado de colágeno y la prolactina, así como la síntesis de otro componente del tejido. ¿Mande? Proelastina, no prolactina. Sí, proelastina. Sí, lo siento. Se controla mediante las frecuencias de señales que se incorporan en el comienzo de las cadenas polipeptídicas de cada una de las moléculas. Y ahora sí me paso a las fibras reticulares, que se me hizo curioso no encontrar mucho de estas. Pero, bueno, las fibras reticulares son muy delgadas y no forman haces como las fibras colágenas, sino finas redes. De allí reciben su nombre. Voy a cambiar. Las reticulares, muchachos, las fibras reticulares también se le conocen como fibras argirófilas o argentafines. Las fibras argirófilas o argentafines son las reticulares y se llaman así porque son susceptibles a teñirse con las sales de plata. Entonces, cuando ustedes lean fibras argirófilas o argentafines, quiere decir que son las fibras reticulares, ¿ok? Y se van a observar negras o de color rojo, marrón, a través también del ácido periódico de Chi, porque son paz positiva también. A ver, seguimos, por favor. Estas sí están compuestas por fibrillas de colágeno tipo 3 y una cubierta proteoglucanos y glucoproteína. Aparecen como hebras delgadas negras, mientras que las fibras de colágeno pues adquieren una tonalidad como más parda. Las fibras reticulares se tiñen también con el método de Paz y con rojo cirio. Se observa que las fibras reticulares están compuestas por escasas fibrillas muy delgaditas. Están compuestas, bueno, ya dije, por colágeno tipo 3 y se encuentran en finas redes muy relacionadas con las células. Así, bueno, de este lado. Rodean los adipocitos, las células de Schwann, las células musculares y se encuentran por debajo del endotelio de los capilares. También forman el retículo del tejido linfoide y la médula ósea. Correcto. Bueno, seguimos, por favor. Como ejemplo, puedo poner los nervios y las células musculares y algunos tejidos embrionarios. La célula muscular no es que contenga en su interior fibras reticulares, sino están rodeadas las células, tanto los nervios como las células musculares, rodeadas de este tipo de fibras, ¿ok?
¿Ok? Entonces, hay cubiertas de la célula muscular que están formadas por fibras reticulares. Bien. Pasamos a otra diapositiva. Bueno, es que no sé por qué se hace así en mi diapositiva, pero es el tejido conectivo denso. En el tejido conectivo denso predominan las fibras respecto de la cantidad de células y la matriz amorfa. El tejido conectivo denso irregular o no modelado se encuentra en grandes cantidades de fibras colágenas agrupadas en gruesos haces. Ok. Sigue la siguiente diapositiva, por favor. Sí. A ver, entonces el tejido conectivo denso regular y el tejido conectivo denso irregular se llaman densos porque tienen mayor cantidad de fibras y se llaman regulares porque están ordenadas en una sola dirección. Aquí encontramos, si yo les pinto un dibujito, se van a acordar y van a sacar fácilmente las características. Vean, tejido conectivo denso regular, todas las fibras se juntan y forman haces. Y la dirección de las fibras van en sentido paralelas unas a otras. ¿Sí? ¿Se fijan cómo la dirección de las fibras? La dirección de las fibras es hacia un solo lado. Entonces podemos decir que el tejido conectivo denso regular es un tejido, como tú bien comentas, se juntan fibras y forman haces, ¿verdad? Vemos haces de colágeno. Además, tiene pocas células, ¿sí? Pocos fibroblastos. Además, aparte de tener pocos fibroblastos, la sustancia amorfa es escasa, ¿sí? En cantidad. También otra característica es de que es unidireccional, es decir, todas las fibras van hacia una sola dirección. ¿Ok? Y otra característica importante es de que si yo someto a tensión, o sea, yo jalo a este tejido, si yo lo jalo, me va a soportar esa fuerza tensil si yo respeto la dirección de las fibras. ¿Qué pasará si yo jalo en sentido contrario a las fibras? Aquí sí puedo lesionar. Entonces, puedo ocasionar una lesión del tejido conectivo denso regular si es que yo aplico una fuerza contraria a la dirección en donde van sus fibras. ¿Dónde se encuentra el tejido conectivo denso regular? Se encuentra en los ligamentos, en los tendones y en las aponeurosis. ¿Sí? Entonces, todo lo que es tendones, ligamentos y aponeurosis soportan fuerzas tensionales o tensiles, ¿verdad? En una sola dirección. Si yo aplico otra fuerza contraria a esa dirección, voy a lesionar y puedo provocar la lesión de un ligamento. ¿Cómo se le llama el daño de un ligamento? Esguince. Y ese esguince puede ser parcial o puede ser total. O bien, si hay una lesión del tendón o de la aponeurosis, puedo ocasionar una ruptura tendinosa o bien una fractura por avulsión debido a que el tendón que está pegado al hueso puede jalar tanto al hueso que lo puede desprender. Es un fragmento de hueso y entonces se le conocen como fracturas por avulsión. Ok, entonces fíjense nada más, el tejido conectivo denso regular es un tejido de soporte. Ahora, ¿cuáles serían las características de un tejido conectivo denso irregular? Bueno, pues si yo pongo un dibujito, vean ustedes, este dibujito me está indicando que, primer dato, ¿qué hay entre fibra y fibra? Pues hay sustancia amorfa. Vean, esta sustancia amorfa que hay entre fibra y fibra, ustedes me van a decir si hay mucha o hay poca. En el tejido conectivo denso regular dijimos que había poca sustancia amorfa. Vean, entre fibra y fibra, ¿qué va a haber ahí? Sustancia amorfa. Vean inclusive la cantidad. ¿Dónde hay más sustancia amorfa? ¿En el regular o irregular? Irregular. En el irregular, correcto. Ahí lo están viendo aquí en la imagen, vean. Y las células, que son los puntitos, ¿dónde hay más? ¿En el regular o en el irregular? En lo regular. Regular. En el irregular, donde hay este tipo de células. El tejido conectivo denso irregular, entonces tiene características contrarias a un tejido conectivo regular. Aquí tendríamos más sustancia amorfa, es multidireccional,
hay mayor cantidad de células, aunque la cantidad no es exagerada, o sea, si podemos comparar al regular y irregular, ligeramente hay más células en el irregular. Es un tejido que si yo aplico una fuerza en cualquier sentido, ¿sí? Una tensión en cualquier sentido, me va a soportar fuerzas, pero no de tensión, sino fuerzas de estiramiento. Es como si fuera yo un suéter tejido. Yo jalo de un lado y se deforma. Si jalo del otro, se deforma. Pero si aplico mucha fuerza en cualquier dirección, es susceptible de dañarse. ¿Ok? Entonces, tanto el regular me soporta fuerzas tensiles y el irregular me soporta fuerzas de estiramiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde encontramos el tejido conectivo denso irregular? ¿En qué tejidos? En el pericondrio. En cápsulas de órganos. ¿Como cuáles? Los que cubren al hueso, que es el periósteo, el que cubre al cartílago, que es el pericondrio, el que cubre algunos tendones, que son las vainas tendinosas, en el caso, por ejemplo, del módulo de soma. Pero también los podemos encontrar en el sistema nervioso central, ajá. También lo podemos encontrar en el sistema linfohemático, en la piel, etc. Entonces, hay muchos tejidos en donde podemos encontrar este tejido conectivo denso irregular, pero en soma es importante que se aprendan que está presente en las cápsulas de órganos. ¿Ok? Bueno, seguimos, por favor. Los tendones están compuestos por haces de fibras colágenas densamente agrupadas, dispuestas en paralelo Perdón con que el te tendón. interrumpa. Sí. A ver, Santiago Ruiz María Fernanda. Fer, ¿estás? Sí. ¿Qué tipo de tejido es el tendón, Fer? Es tejido conectivo regular, denso. Exactamente, denso, regular, ya con eso. Pero el tendón ya es un órgano. Ajá, es un órgano con una característica especial. Entonces, vean aquí lo que dice. Los tendones son tejido conectivo no especializado, ¿correcto? Es tejido ordinario, denso, regular, que une los músculos y los huesos. Pero además, ¿qué forma tiene? Son estructuras cilíndricas. Entonces, los tendones es tejido conectivo ordinario denso, regular, con forma cilíndrica que se encuentra entre los huesos y los músculos. O sea, une el músculo con el hueso. ¿Ok? Entonces, este es un tendón, tiene forma circular. ¿Qué más tienes de tendón? Oponen gran resistencia contra las fuerzas de tracción, como es su tejido, y en los cortes transversales se observan que las células forman figuras oscuras similares a puertas de vaivén entre los haces de fibras. A menudo se denomina las células tenocitos o tendinocitos, pero solo son un tipo de fibroblasta. O sea, que entonces las células que se encuentran dentro del tendón son fibroblastos modificados que se les llaman tenocitos. O bien, tendinocitos. Entonces, el tendón, ¿qué más del tendón? ¿Qué color tendrá el tendón? Blanco. ¿Quién dijo que era blanco? Yo. ¿Quién, hermosa? Porque no alcanzo a ver quién es. Yo, Martínez. Pamela. Es Martínez Bautista Pamela. ¿Pero en qué grupo, en qué equipo estás? En el 9. En el 9. Ok. Bien, así es. Entonces tenemos que son de color blanco. ¿Por qué son de color blanco? Porque están formados abundantemente por haces de colágeno. Entonces, el tendón es un agrupamiento de haces de colágeno que van a adquirir una forma circular, todo el órgano, y que va a estar ubicado uniendo el músculo con el hueso. Entonces, el tendón, muchachos, es muy blanco, es grueso. ¿Por qué? Porque forma haces. Es un conjunto de haces de colágeno. Es corto porque no son estructuras largas, son cortas. Además, son acidófilos porque se pueden teñir con diferentes tinciones porque tienen abundante colágeno. Las células que los constituyen se llaman tenocitos. Resisten fuerzas tensiles, o sea, muy fuertes, son muy fuertes. Pero además no son elásticos. No hay elasticidad en un tendón.
Son flexibles porque podemos modificar su forma de acuerdo al movimiento que realicemos, pero no son elásticos. ¿Ok? Entonces el tendón tiene ciertas características que debemos recordar y no olvidar. ¿Alguien ha visto un tendón, muchachos? Lo van a ver como una estructura muy blanca, blanca, blanca. Estiren sus manitas así y van a ver estos rayos que se forman en el dorso de la mano cuando hacemos extensión de los dedos. Y eso que ustedes están viendo se llaman tendones. Entonces los tendones, si ustedes tocan los tendones, los van a tocar como estructuras cilíndricas. Los van a tocar con estructuras firmes, duros. Ajá. Son resistentes. Son flexibles, pero no elásticos. Entonces el tendón, pueden encontrarlos aquí en la mano, que la mano es una estructura muy compleja. No en balde hay una subespecialidad en ortopedia y trauma de cirugía de mano. También las podemos tocar aquí en lo que sería la parte anterior de la muñeca. Podemos tocarlos en el codo, en la parte anterior del codo. Podemos tocarlos en el hueco popliteo, ¿sí? En la parte posterior, en la parte posterior de la rodilla. Podemos tocarlos en el tobillo y podemos tocar el más grandote y duro, que es el tendón de Aquiles. Entonces, el tendón de Aquiles, vean el grosor del tendón de Aquiles. Entonces, los tendones, muchachos, ¿se pueden lesionar? Sí, se pueden lesionar. ¿Cómo se lesionan? Pues haciendo una fuerza tensil, una fuerza de jaloneo, una fuerza de tensión que vaya diferente a la dirección que él tiene. Ok, seguimos, por favor. Ok, la siguiente es la aponeurosis, que son las membranas donde... Perdóname tantito. Ahí es donde en presentaciones puse que faltaba. Vean, voy a explicarles rápidamente. Aquí tendríamos un huesito. Ay, caray. Aquí tendríamos un huesito. ¿Sí? Aquí tendríamos... Uy, se me va a empezar a duplicar esto. Mira. A ver, voy a cerrar y ahorita vuelvo a abrir. A ver si no se me duplica. Bueno, aquí está el huesecito. ¿Ok? Oh, se me duplicó. No, voy a utilizar el pizarrón, si no aquí me voy a tardar las horas. Vean, entonces aquí tendríamos un huesito. Aquí tendríamos el músculo. ¿Y quién está entre músculo y hueso? Tendón. El tendón. Ok. Aquí tendríamos el tendón. ¿Sí? Ahora voy a sacar al tendón y voy a empezar a ver qué estructuras tiene el tendón. Ok, este es el tendón. Lo voy a sacar y voy a observar que es una estructura cilíndrica. ¿Sí observan? Es una estructura cilíndrica y en su interior, ¿qué voy a tener? Haces de colágena. ¿No dijimos que es un conjunto de haces de colágena? Sí. Entonces tenemos haz de colágeno. Este haz también se le conoce como haz primario de colágeno. ¿Ok? Entonces, un conjunto de haces primarios de colágeno, pues eso es un tendón. Ok. Cada haz de colágeno, muchachos, está cubierto de una estructura de tejido conectivo laxo muy delgadito que se le llama endotendón. Endotendón, ¿ok? ¿Qué es el endotendón? Tejido conectivo laxo. ¿Sí quedó claro? Pero los haces de colágena se van a reunir y me van a formar conjuntos de haces primarios. Cada conjunto de haces primarios se le llama haz secundario o fascículo. ¿Qué es un fascículo? Un conjunto de haces primarios. ¿Ok? Estos haces primarios van a estar cubiertos de un tejido conectivo más grueso, es tejido conectivo laxo, que se le conoce como peritendón.
¿ok? Entonces, el A secundario o fascículo está cubierto por el peritendón, que es tejido conectivo laxo. ¿Sí quedó claro? Ahora, el conjunto de fascículos, pues es un tendón. Ahora, el tendón como tal va a estar cubierto, todo lo que es el tendón, va a estar cubierto por un tejido conectivo que se le llama epitendón, pero es tejido conectivo denso. Este no es laxo. ¿Cuál es la diferencia entre el laxo y el denso? Ya lo habíamos visto en la clasificación. El laxo tiene muchas células y pocas fibras. Exactamente, y el denso, pues muchas fibras, ¿verdad? Entonces, si es tejido conectivo laxo y tiene células, ¿qué células tendrá el tendón entonces? ¿Cómo se llaman esas células? Que son fibroblastos multiplicados. Tendonicitos. Tendinocitos o tenocitos, tendinocitos o tenocitos. Esas son células fibroblásticas. Ok, ahora, ¿qué va a pasar con el tendón, muchachos? Si el tendón, ¿cómo se nutre el tendón? El tendón se nutre no porque tenga arterias o venas propias, sino se va a nutrir por difusión, es decir, por estructuras vasculares cercanas al tendón. Entonces, si yo quisiera pintar aquí una estructura vascular, le estaría pintando entre los peritendones. Entonces, aquí habría un puntito, otro puntito, y cada puntito sería un capilarcito. Estos capilares, si yo lo quiero sacar, los capilares van a tener en su endotelio células que se le llaman pericitos. ¿Recuerdan qué son los pericitos? Son las células de la adventicia con poder mesenquimatoso que ante la lesión de un tendón pueden transformarse a fibroblastos. Entonces, los pericitos que se encuentran en el capilar, en el endotelio del capilar, pueden ser transformados a pericitos o bien los pericitos que se encuentran en el endotelio del capilar pueden ser transformados a fibroblastos, de acuerdo a la lesión que pudiera tener el tendón. ¿Sí quedó claro hasta aquí? ¿Sí? Tengo Ok. una pregunta, doctor. Ajá. A ver, dime, ¿qué pasó? Entonces, ¿los capilares contienen a los pericitos? Claro, están acá. Los pericitos también se le llaman células de la adventicia. Están en la adventicia de los vasos. ¿Sí? Solamente que el tendón no está muy vascularizado. Cuando hay una lesión tendinosa, es una lesión no sangrante, se le llama una lesión blanca. ¿Por qué? Porque lo único que hay es un puntilleo hemático. No hay una hemorragia, no hay un sangrado profuso. La herida no se pone totalmente roja como si se estuviera lesionando el músculo, que es muy sangrante. No, aquí en el tendón, cuando hay una lesión del tendón, es un puntillo hemático donde puede uno ver las estructuras sin necesidad de estar limpiando continuamente la lesión. ¿Por qué? Porque los capilares son muy pequeñitos y son escasos en esta estructura. Ok, ahora bien, ya tenemos entonces el peritendón y el endotendón. ¿Cómo se llama la unión del tendón con el hueso y cómo se llama la unión del tendón con el músculo? Bueno, esta unión, ¿sí lo están viendo acá? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. Esta unión, muchachos, que se está dando entre hueso y tendón, se le llama entesis, o también llamada osteotendinosa. Esta es la unión osteotendinosa o entesis. ¿Cómo se le llama la unión del tendón con el músculo? Unión tendinosa, miotendinosa, correcto. Miotendinosa. Díganme a grosso modo, ¿qué función tiene el músculo? El músculo estriado voluntario que vamos a revisar en el módulo. ¿Qué hace un músculo? ¿Cuál es su función? ¿Movimiento? Movimiento. Contracción, correcto. Contracción voluntaria, movimiento, correcto. Esto se mueve. Cuando el músculo se mueve, ¿se hace más gordito
o se hace más flaquito? El diámetro transversal, ¿cómo se hace? ¿Más grande o más chiquito? Más grande. Más grande. Más grande. ¿Por qué? Porque el músculo cuando se ejerce, el diámetro transversal del músculo crece. Lo que hacemos con los bíceps, cuando hacemos, mira mi conejito, ¿verdad? Hacemos fuerza, contraemos el músculo y aumenta el volumen transversal de las fibras musculares. Ok, entonces cuando el músculo se contrae, muchachos, el tendón, que es la estructura que está uniendo al hueso, va a jalar al hueso. El extremo que está adherido al músculo jala al hueso. ¿Y qué va a hacer a nivel del hueso? Bueno, va a cambiar, va a estimular a la matriz del hueso y estas células que se encontraban en reposo van a empezar a activarse en el lugar de la inserción del tendón, lo que me va a permitir que las células óseas que se encuentren en relación a la inserción del tendón comiencen a fabricar huesito. Y entonces el hueso, que era flaquito, por fuerzas tensiles, se va modificando. Si yo pongo otro tendón aquí, la fuerza tensil lo modifica. Si yo pongo otro tendón aquí, la fuerza tensil modifica el hueso. Y entonces, en un principio, si yo tenía una estructura flaquita, pues después voy a tener una estructura que cambia de acuerdo a las fuerzas tensiles. Esto que puse en el hueso, que cambia su morfología, que cambia su estructura interna, se le llama remodelación. ¿Qué hace el tendón? Transmite la fuerza de tensión del músculo al hueso. ¿Y qué provoca en el hueso? Fuerzas tensiles que se traducen en campos eléctricos que van a favorecer que estas células óseas empiecen a depositar hueso y me empiecen a modificar la forma del hueso y este proceso se le llama remodelación. Entonces los tendones participan en el proceso de remodelación. ¿Ok? ¿De quién? Del hueso. ¿A través de qué función que tiene el tendón? Transmitir la fuerza de tensión del músculo al hueso. ¿Pero qué hay en esta unión osteotendinosa? ¿Ya puedo borrar esto de acá arriba? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hay en relación? Voy a borrar todo para que no se confunda. Entonces, ¿qué hay en relación a la unión? Yo aquí tengo mi huesito, y aquí tengo el tendón, y aquí tengo el músculo. Ok. Entonces, el tendón, muchachos, dijimos que era una estructura de tejido conectivo denso regular, ordinario denso regular. El hueso es un tejido conectivo especializado. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué hay en la entesis? En la entesis, el primer paso es la terminación del tendón. Termina el tendón. El segundo paso, se mezcla la matriz intercelular del tendón con la del hueso. ¿Y qué obtengo? Un tejido intermedio. ¿Cuál es un tejido que no está mineralizado, que es especializado, pero no es ordinario? Pues el fibrocartílago. Entonces, en la segunda etapa, donde termina el tendón y hay una mezcolanza de estas matrices intercelulares de un tejido conectivo especializado y un tejido conectivo ordinario, obtengo un tejido intermedio que es el fibrocartílago. ¿Qué le pasa a estas células cartilaginosas? Cuando les llega la irrigación, porque recuerden que el hueso está altamente irrigado. Pues estas células cartilaginosas mueren y entonces este fibrocartílago, antes de que muera, se calcifica. Y entonces tenemos la calcificación del fibrocartílago. Ya que está el cartílago calcificado, ahora sí las células mueren y ahora sí tengo tejido óseo, que es la osificación. ¿Ok? Estas son las partes o las etapas de que el tendón va al hueso a través de la entesis. Hay unas fibras, muchachos, que de hecho hasta les comenté que por favor revisaran cuáles son.
unas fibras de colágena que vienen del tendón y que van y se adhieren al hueso para sujetarse como manitas hacia el hueso. Y son haces de colágena tipo 1, que son haces de colágenas, y se les llaman fibras de Charpey. Estas fibras de Charpey, entre más ejercicio, ¿cómo se van a formar estas fibras de Charpey? Entre más tensión ponga yo al músculo y jale al tendón, se van a formar o estimular la formación de estas fibras de Charpey, que son como anclajes del tendón hacia el hueso. Por eso les comentaba, cuando la fuerza de tensión es mucha del tendón, podemos inclusive arrancar un pedacito del hueso. ¿Por qué? Porque el tendón en su entesis solamente depende de las fibras de Charpey. Ahora, ¿qué pasa en la unión miotendinosa? Pues en la unión miotendinosa es mucho más compleja, porque yo creo que todos hemos comido un bistec, y en el bistec encontramos estructuras blanquecinas que son prácticamente porciones tendinosas. Entonces, en la porción tendinosa, el músculo en su interior van a tener porciones tendinosas. Entonces, vean ustedes, aquí tendremos una porción tendinosa. ¿Por qué el tendón se mete? Porque las envolturas del tendón, ¿cuáles son las envolturas del tendón, muchachos? Endotendón, peritendón y epitendón. El endotendón se prolonga hacia la fibra muscular, o sea, hacia la célula. El peritendón al fascículo muscular y el epitendón hacia el epimicio, que es prácticamente las envolturas del hueso, del músculo. Entonces, cuando yo como un bistecito, cuando corto el músculo, voy a tener en sus entrañas, en su interior, lleva al tendón. Entonces, mi pregunta, muchachos, cuando el tendón se lesiona, ¿dónde es más factible que se lesione? ¿En la unión entésica o en la unión miotendinosa? ¿De qué lado es donde puede lesionarse más comúnmente? ¿La entésica? En la entésica, correcto. Si yo aplico una fuerza extrema al tendón, es más susceptible de dañar al hueso que de dañar al músculo. ¿Por qué? Porque el músculo lleva al tendón en su interior. Es difícil que se desprenda el tendón del músculo, pero sí se puede hacer. Cuando, por ejemplo, en el calcáneo, que es un hueso que se encuentra en la parte del talón, llega un bloque muscular, que es el tríceps sural, son un bloque de 3 músculos que están unidos a través del tendón de Aquiles hacia el calcáneo. Cuando nosotros hacemos una fuerza extrema en estas estructuras, podemos lesionar el tendón, ¿sí? Y podemos lesionar desde provocar una fractura por avulsión, que es un desgarramiento del hueso a través de esta tensión, o bien una desinserción del tendón del músculo. Entonces, fíjense, es susceptible de dañarse en las dos partes. Quiero con esto que no se queden con la idea de que aquí no, en la unión miotendinosa no pasa nada. No, sí pasa. Pero es más frecuente el daño al tejido óseo que el daño a músculo. ¿Sí quedó claro? Ahora, cuando yo voy a realizar una cirugía, muchachos, de tendón, el tendón, hay tendones flexores y tendones extensores que me van a facilitar el movimiento de extensión o flexión. Ejemplo, aquí tengo mi dedito, hago flexión y hago extensión gracias a que hay un tendón. Si se lesiona el tendón flexor, por ejemplo, la función flexora se pierde, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que ir a hacer una cirugía que se llama tendinorrafia y voy entonces a unir el extremo o los extremos rotos del tendón. Supongamos que se rompió en la mitad, ¿no? ¿Qué parte del tendón es más fácil que yo encuentre, quirúrgicamente hablando, para que yo lo pince y pueda buscar el otro extremo con mayor cautela? ¿Cuál es el extremo que me permite encontrar más fácilmente los extremos lesionados de un tendón? ¿La entésica o la miotendinosa? La miotendinosa.
Acuérdate que el músculo no se paraliza, el músculo sigue contrayéndose. Entonces, si esta porción del tendón quedó aquí, mi hermosa, y sigue contrayéndose, ¿qué le va a pasar a esta porción del tendón? ¿Se va a qué? ¿Se va a meter? Se va a esconder, claro, se va a esconder. Y la que está en el hueso, que es la porción firme, va a estar ahí. Va a estar ahí. Entonces, ¿por qué? Porque el hueso se dejó de mover. Porque no hay músculo, no hay la unión del tendón con el músculo que lo permita el movimiento. Entonces, la fracción del hueso, la fracción del tendón que está cerca del hueso, es más fácil encontrarla que la otra que está en relación al músculo. ¿Por qué? Pues porque el músculo se sigue moviendo. Y entonces si se sigue moviendo, el fragmento del tendón igual y se puede hasta esconder. ¿Por qué? Porque el músculo se sigue moviendo. Mientras que la porción rígida, que es la porción del hueso, esa la puede encontrar con mayor facilidad. Y quizá a lo mejor ahorita no me entiendan muy bien lo que les quiero decir, pero cuando ustedes estén en clínicas les van a llegar lesiones tendinosas. Y hay ocasiones, muchachos, cuando les llegue lesión de un tendón, mejor ni se metan. Mejor limpien, mejor obturen y lo mandan a un hospital de trauma para que hagan la tendinografía más precisa. Hay ocasiones en que el propio cirujano general se avienta a hacer una tendinografía, pero hasta con más pericia puede caer en equivocación y estar uniendo extremos equivocados. ¿Por qué? Porque no nos acordamos, muchachos, que el primer extremo que hay que ir a buscar es el extremo osteotendinoso y dejar al último el miotendinoso. En este horario, antes trabajábamos juntos un médico que era cirujano general con especialidad en endoscopía, que era subdirector médico del hospital de Ticomán. Y él trabajó conmigo 20 años fácilmente en este horario. Lamentablemente, siendo una persona muy tranquila, sin ningún factor aparentemente de riesgo, pues le dio un infarto. Y así, tal cual, de un día para otro, pues falleció. Y entonces les comento esta anécdota porque cada que yo doy la clase precisamente de tendón y de ligamento, siempre les digo a mis alumnos esta situación. Y entonces un día era muy cumplido, siempre llegaba muy temprano y pues yo llegué como siempre bien a mi hora y él no llegaba. Y se me hizo raro y yo dije, bueno, perfecto, no hay problema, ¿no? Pero no me avisó. Y entonces va llegando el doctor, corre y me dice, ¿qué crees? Perdóname, no te pude avisar, no hay problema, ¿qué pasó? Enfrente del grupo, me dice, es que me entretuve porque llegó una urgencia. Y llegó una urgencia de una ruptura de tendón. Y sí, entonces, como no había nadie más que internos, les dije, no se preocupen muchachos, aquí no obturen, no manden, no vayan a mandarlo a trauma, yo ahorita me lo echo rapidísimo. Era un tendón flexor de la mano izquierda, del dedo medio. Y entonces, empezó a hacer la cirugía rapidísimo porque pues quería llegar a la FES. Y rapidísimo, y cuando ya cerró y cuando estaba limpiando para obturar, le dice al paciente, flexione su dedo. Flexionaba todos, menos el dedo lesionado. El dedo lesionado no tenía movimiento. Entonces, ¿qué pasó ahí? Unió tendones que no tenían que ser. Exactamente, unió extremos que no tenían que unir. O sea, tuvo que volver a descomponer o tuvo que volver a romper la sutura, volver a abrir y a volver a buscar. Y entonces, ya, ¿qué hizo? Con una pinza tomó el extremo del entesis, después se fue a buscar el extremo del músculo y antes de unir, con las dos pinzas presionando en los extremos tendinosos, hizo esto, jaló y entonces ya se movía el dedo. Entonces, ¿qué quiso decir?
que ya había agarrado el extremo que debía hacer y ahora sí empezó a hacer la sutura, obturó, tapó y adiós. Entonces me dice, siempre se los dices a tus alumnos, siempre se los dices a los alumnos y a mí se me fue siendo tantos años de experiencia. Entonces vean, hay ocasiones en que nos confiamos de una cosa tan fácil y la realidad es que nos complicamos. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes tienen que ver. Lógicamente, les va a llegar lesiones tendinosas, van a observar el tendón con sus características que ya describimos aquí y la función. Hay tendones, muchachos, que también tienen una doble cubierta. Es decir, ¿cuál es la cubierta externa de un tendón? ¿Cómo se llama la cubierta externa de un tendón? Epitendón. Epitendón. Entonces, hay tendones que no nada más tienen epitendón, tienen una cápsula protectora que se llama vaina tendinosa. Entonces, si yo quisiera poner una vaina tendinosa aquí estaría el tendón, ¿sí? Aquí estaría el tendón. La vaina está compuesta por dos capas. Una capa interna, que también esta capa interna está relacionada con el epitendón. Y una capa externa, esta capa interna es de tejido conectivo laxo. Y esta, que es la capa externa, compuesta de fibras abundantes. Entonces, entre la capa externa y la capa interna, esta es la capa interna y esta es la capa interna, la capa externa y la capa interna, aquí vamos a tener líquido. Es un líquido semejante al sinovial, pero tiene grandes cantidades de ácido hialurónico, lo que le permite tener un ambiente relativamente acuoso. ¿Para qué? Para que cuando haga tensión este tendón, estas capas de la vaina tendinosa protejan al tendón de lesiones. No todos los tendones tienen vaina tendinosa. La vaina es una cápsula del tendón y entonces si es cápsula es tejido conectivo, denso, irregular. La vaina es tejido conectivo, denso, irregular. Tiene dos capas, una capa externa que es fibrosa, una capa interna que es celular porque es de tejido conectivo laxo y lógicamente las células que tienen son fibroblastos. Entonces, vamos a ver, cuando se lesiona un tendón, se va a reconstruir esta lesión por fibrogénesis. La fibrogénesis es el proceso de cicatrización o de formación de tejido conectivo a través de la síntesis del fibroblasto. Entonces, ¿dónde voy a encontrar fibroblastos en el tendón para la regeneración de él? El primer sitio va a ser el tejido conectivo laxo que tiene el tendón. ¿Dónde tiene el tejido conectivo laxo el tendón? Endotendón y peritendón. ¿Dónde más? Ah, pues si es un tendón que tiene vaina, ¿de qué capa se tomará los fibroblastos? ¿De la capa interna o de la capa externa? De la interna. De la capa interna de la vaina. Correcto, de la vaina tendinosa. Y me falta el tercer sitio donde hay fibroblastos en un tendón. Ya se los dije. ¿De dónde más puedo tomar fibroblastos para que se lleve a cabo la regeneración? Exactamente, de los pericitos. ¿Quién dijo eso? Yo, Pamela. Pamela, del equipo 9. del equipo 9. Muy bien, Pamela. Así es. ¿Y quién me contestó lo de la vaina interna? ¿Márquez? ¿René? Yo, Pablo. Fue Pablo. Juan Pablo. A ver, Ortega 11. Hernández Pablo. Ok. Ortega Hernández Pablo. Muy bien. Entonces, así es, chicos. La fibrogénesis, o sea, la regeneración del tendón, se tiene que llevar a cabo a través de la síntesis del fibroblasto. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en estos 3 lugares importantes que tiene el tendón. De ahí obtenemos la fibrogénesis y se recupera, pues afortunadamente, bien un tendón lesionado. ¿Ok? Bajo este proceso de fibrogénesis, hay mucho tiempo, muchachos. Lógicamente, hay que empezar a activar al tendón
a mover el músculo lentamente para que el tendón no se pegue. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está lesionado y empiece la fibrogénesis, esa cicatriz de fibrosis, de tejido conectivo, no se junte con otro tejido que no sea nada más tendón. Y entonces, ¿cuál es la complicación de la fibrogénesis tendinosa? Las adherencias. Y entonces, cuando hay una adherencia, hay limitación de la función. Por eso es importante comenzar con el movimiento prematuro de una lesión tendinosa. ¿Cuánto dura su recuperación de un tendón? Puede durar hasta 52 semanas, casi un año, muchachos. Por eso es tan importante. A veces hay gente, como por ejemplo los entrenadores o la gente que da el dinero para los equipos de fútbol, que desembolsan mucho dinero, prefieren que un futbolista se fracture un hueso a que se lesione un tendón. ¿Por qué? Por el margen de tiempo de incapacidad tan grande. ¿Sí quedó claro? Ok. Tengo una pregunta, doctor. Ajá, digan. Entonces, ¿la fibrogénesis solo se lleva a cabo en estos tendones con vaina tendinosa o también en los que no tienen vaina tendinosa? Y los que no tienen vaina, porque también ellos tienen tejido conectivo laxo. ¿Dónde está ese tejido conectivo laxo? En el endotendón y en el peritendón y en los pericitos. Entonces, aquellos tendones que tienen vaina tendinosa tienen una oportunidad extra de tener una fibrogénesis mejor. ¿Y cuáles son esos tendones? Los de la mano y los de la muñeca. Son los únicos tendones que tienen vaina. ¿Por qué? Porque siempre hacemos fuerza con la mano. Hay gente que empuña, inclusive que mueve las manos cuando está dormido. Las manos podemos estar tocando el piano horas. Tiene estructuras tan diferentes al resto de nuestro cuerpo que son estructuras muy complejas. Desde los tendones que tienen un recubrimiento extra, igualmente el tipo de músculo que forman las manos son diferentes. Entonces, la estructura más especial y más compleja de nuestro cuerpo son las manos. ¿Sí quedó claro? Bueno, pues entonces seguimos, por favor. Ahora sí, ya quedó tendón. Ahora nos pasamos con la aponeurosis. ¿Qué es una aponeurosis? Ya, disculpa, no podía encender mi micrófono. Sí, la aponeurosis es la membrana fibrosa formada principalmente por fibras de colágeno que tiene la función de servir de inerción en algunos músculos esqueléticos. Debe diferenciarse de la fascia. También sirven principalmente para unir músculos planos a otras partes del cuerpo, aunque pueden unirse entre ellas mezclando sus fibras. La aponeurosis, de una forma fácil, es un tendón aplanado que cubre al músculo. Esa es la definición rápida y sencilla de una aponeurosis. Es un tendón aplanado. Es un tendón aplanado ancho, lógicamente tiene el mismo color, no tiene la organización circular que un tendón, porque es aplanada, y solamente tiene una capa de células, una capa de fibras, lo que la hace ser muy blanca. Entonces las aponeurosis unen músculo con músculo, músculo con hueso. Las aponeurosis siempre son blancas y reciben el nombre dependiendo de la región del cuerpo en donde estén. Por ejemplo, tenemos una aponeurosis que es la aponeurosis palmar, ¿no? ¿Cómo se le llamará a la otra aponeurosis? ¿Sí lo investigaron? Sí, la lumbar abdominal. La abdominal, la lumbar, la epicraniana. Exactamente, la epicraniana está uniendo músculo frontal con músculo occipital y une como una cinta desde frontal hasta occipital. Entonces la aponeurosis epicraniana es importante. Tendremos la aponeurosis abdominal, que es la que nosotros vemos como ese músculo que nos da la apariencia de un lavadero. Estos bloques musculares que se llaman recto anterior del abdomen son bloques musculares que van a estar unidos a través de aponeurosis. Por eso es que se ve así como gordito, primero el músculo gordito, luego planito, luego gordito, luego planito, y se ve esa imagen como si fuera de lavadero. ¿Ok? Bueno, seguimos, por favor.
Ok, ahora los ligamentos se componen de fibras musculares rígidas, tienen una naturaleza similar a los tendones. El tejido se encuentra estructurado por un grupo de pequeñas entidades denominadas fascículos, los cuales conforman su fibra básica. A su vez, esta estructura existen fibras onduladas que contribuyen en su respuesta no lineal a un esfuerzo de tensión aplicado. La clasificación son acintados, que son ligamentos que pasan de una estructura a otra sin perder contacto en ningún momento con las demás estructuras, y los cordonados, que son ligamentos que saltan de un hueso a otro. Por ejemplo, esa es una clasificación de tipo anatómico, acintados y acordonados. Tenemos una clasificación de ligamentos de tipo histológico. Entonces, la anatómica es acintados y acordonados. Los ligamentos acintados son los que van de una estructura a otra sin despegarse. Esta estructura que estoy poniendo aquí es un ligamento que está uniendo los cuerpos vertebrales en su parte posterior sin despegarse. Este sería otro ligamento que une a los cuerpos vertebrales en su parte posterior y los encajona. Este ligamento se llama ligamento vertebral común anterior. Vamos a tener muchos ligamentos que son acintados y muchos ligamentos que son acordonados. Un ejemplo de los acordonados son los ligamentos cruzados de rodilla, porque vean aquí tendríamos al huesito, al fémur, por ejemplo, y aquí tendríamos a la tibia. Entonces, aquí habrá ligamentos que me unan o que den el brinquito de un hueso a otro. Aquí, miren, aquí sí se despegan estos ligamentos. Hay otros ligamentos que son los cruzados, que van de un hueso a otro y se tienen que despegar. Ajá. Y me da la imagen de un tachecito, que es los ligamentos cruzados. Entonces, estos anatómicamente se le llaman ligamentos acordonados. Entonces, anatómicamente los ligamentos los tenemos acintados o acordonados. Pero histológicamente los ligamentos los tenemos en amarillos, ligamentos elásticos, que son muy amarillos, y ligamentos colagenosos, porque están mezclados con fibras colágena y fibras elásticas. El 90% de todos los ligamentos son colagenosos, es decir, están mezclados. Tienen un poder de elasticidad porque tienen fibras elásticas en su interior, pero pueden aumentar su tamaño 50% de su tamaño original. Mientras que los ligamentos elásticos van a contener mucha fibra elástica con desmosina e isodesmosina y aumentan su tamaño 150 veces de su tamaño original. Y ya hablamos de cuáles son: el ligamento suspensor del pene, el ligamento nucal o ligamento cervical posterior, las cuerdas vocales, que son ligamentos muy elásticos, por eso se llaman ligamentos elásticos, ¿sí? Entonces, histológicamente tenemos los colagenosos y elásticos, anatómicamente acordonados y acintados. Bien, ¿qué más tienes de ligamentos? ¿Qué características tienen? Si el tendón es circular, este es aplanado. El tendón es corto, los ligamentos son largos, algunos, la mayoría son largos. El tendón une músculo con hueso, el ligamento une hueso con hueso. El tendón es muy blanco, el ligamento va de muy amarillo a amarillo claro, pero es amarillo. ¿Sí quedó claro? El tendón tiene una organización, sí, porque es una estructura circular con haces de colágeno. Los ligamentos, ¿qué hacen? Si están formados por fibras elásticas, forman redes. Entonces, un ligamento tiene forma de red y lógicamente va mezclada con fibras colágena que tienen forma paralela unas con otras. ¿Ok? Entonces, el ligamento, vean muchachos, ya se los había pintado, está formado por fibras elásticas. Y las fibras elásticas, muchachos, tienen fibrilina y tienen elastina. ¿Sí? Las fibras elásticas, muchachos, se dividen. Las fibras elásticas se dividen en oxatalámicas, que creo que no lo dijeron, oxatalámicas. Estoy hablando de la fibra elástica. Y L-unínicas. Las L-unínicas están presentes en piel, muchachos, y tienen abundancia de elastina, o sea, tienen mucho componente amorfo, elastina.
Y las oxatalámicas abundan en fibrilina y tienen poco componente elástico. ¿Ok? Son fibras elásticas. ¿Dónde voy a tener las oxatalámicas? Las voy a tener en los tendones, en los ligamentos y en el ligamento periodontal. ¿Sí saben qué es el ligamento periodontal? Si tenemos aquí un diente, bueno, el de ustedes o el mío, aquí tendríamos la encía. Este pegamento que une al diente con la encía son fibras oxatalámicas. Esto. Son fibras, es el ligamento periodontal. Son fibras oxatalámicas, que son fibras elásticas, pero con mayor componente de fibrilina que de elastina. Esas son las fibras elásticas. Entonces los ligamentos, muchachos, podemos tener ligamentos colagenosos y ligamentos elásticos histológicamente hablando. Los ligamentos, anatómicamente hablando, acordonados y acintados. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, díganme. Entonces, bueno, es que no alcanzo a escuchar bien. Los oxatalámicos. Oxatalámicas, ajá, Ah, están en tendones, ligamentos y ligamento periodontal. Ahí están las oxatalámicas. Y las eleunínicas están en piel porque tienen mayor componente elástico. Y las oxatalámicas mayor componente fibrilar. gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más, muchachos? Las eleunínicas, por mantener un componente amorfo, que es la elastina, que abunda, son susceptibles a dañarse más, porque el componente amorfo necesita proteínas, necesita carbohidratos, necesita agua, como ya lo vimos. Mientras que las oxatalámicas, por mantener la fibrilina, que es la parte de soporte, son las que duran un poquito más. Por eso les decía, gente ancianita, gente de la tercera edad, gente con comorbilidades, si se mantiene con un cuidado corporal adecuado, aún teniendo comorbilidades, tomando sus medicamentos, haciendo ejercicio y dieta, podemos mantener la función de los tendones, de los ligamentos adecuadamente. Gracias a que hay fibras oxatalámicas en el diente, se puede llevar a cabo la ortodoncia. Los dientes se mueven, muchachos, y entonces podemos empezar o hacer ortodoncia alineando los dientes gracias a que hay un componente que permite esas fuerzas tensiles, modificar la alineación dental. ¿Sí quedó claro? Es por eso que dicen que los dientes tienen memoria, ¿no? Exactamente, así es. Ajá. Entonces, el diente se acuerda dónde debe de estar o dónde debía de estar. Aunque esté chueco. Ajá, así es. Muy bien, pues entonces, seguimos, muchachos, por favor. Ahí también mi tipo no me ayuda, pero es el tejido conjuntivo denso y irregular. Contiene pocas células, la mayoría de las cuales son fibroblastos, responsables de la formación y el mantenimiento De hecho, de las eso ya- abundantes. perdón que te interrumpa, eso ya lo vimos. Cuando vimos tejido conectivo denso irregular, dijimos que tenía pocas células, que además tenía mayor sustancia amorfa, dijimos que en dónde se encontraba. Entonces, si quieres, pasa esa diapositiva para abreviar el tiempo y comenzar mínimo con tejido conectivo. Ok, entonces Ajá, inicio así es. las fases. Permítame tantito. Las fascias, a veces las confundimos con las aponeurosis, muchachos. La fascia, la aponeurosis es la parte externa, que es lo más grueso, que es el tendón aplanado, y las fascias son también una aponeurosis delgadita que está presente cubriendo a los fascículos musculares. El músculo, al igual que el tendón, aquí está un músculo, es una chuleta, aquí sería el tendón, aquí estaría el músculo, y lo voy a cortar al músculo y voy a ver qué hay en su interior. Es como si tuviera una chuletita. ¿Ah? Ahí está. En su interior, el músculo tiene igual fascículos musculares,
tiene células que se agrupan en fascículos y tiene una distribución muy semejante al tendón. Entonces, todo lo que se encuentra por afuera en el músculo, que es un tendón aplanado, muy resistente y grueso, se llama aponeurosis. Esta fascia, ¿qué es? Es un tendón aplanado, delgado, que cubre a los fascículos musculares. Entonces, yo les comentaba, si aquí saco un filete, si yo saco un filete, en la parte externa estaría yo viendo a la aponeurosis y en su parte interna estaría yo viendo a las fascias musculares. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro o no, muchachos? Entonces las fascias serían como, en el corte, se verían como unos puntitos, ¿no? O sea, las puntas de los tendones aplanados que rodean a los fascículos. Exactamente, exactamente. Es la porción tendinosa que se encuentra en el interior del bloque muscular o de la porción carnosa. Sí, así es. ¿Sí ¿Puedo quedó pasar a la claro? siguiente? Sí, claro. Ok. Las cápsulas tienen fibras colágenas entrelazadas al azar, formando una roja capa tridimensional que es resistente a la distensión. Perdón Sí. que te interrumpa, ya revolvieron todo. Las aponeurosis, las fascias, los tendones, los ligamentos son tejido conectivo denso regular. Las cápsulas de órganos es tejido conectivo denso irregular. El tejido es tridimensional. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo las fibras que van de un lado a otro y que tienen varias direcciones unas con otras, cuando yo vea esto al microscopio electrónico, voy a ver primero como si estuviera viendo las hojas de un árbol, unas más verdes porque están más cerca de mí y porque la luz me permite observarlas de un color más fuerte. Las que están un poquito más atrás y les da sombra, las veré en un plano posterior con un color diferente y así se va viendo un tejido irregular, tejido conectivo denso ordinario irregular. El tejido conectivo denso irregular es tridimensional al microscopio, mientras que el regular, que ya vimos tendones, ligamentos y aponeurosis, va a tener no se va a ver así, sino se ve como si fuera nada más un solo plano, ¿ok? Y es tridimensional. Esto ya vimos que están formando parte de cápsulas. Pasen otra diapositiva, por favor. Sí, doctora, nada más quería comentarle. Lo que es estas fascias vienen junto con el tejido irregular, vienen después, de hecho, y luego viene lo que es la cápsula y las vainas. Entonces, las primeras son del tejido regular, ¿me dijo? ¿Las fascias? Las fascias es un tejido conectivo denso irregular. Que se encuentra en el interior de los fascículos, se encuentra rodeando los fascículos del músculo. Y la aponeurosis es un tendón aplanado que cubre al músculo. Y ese sí forma parte del tejido regular. Ese sí, forma parte del tejido regular. Por eso era importante hacer la división. Tejido conectivo ordinario denso regular, tendones, ligamentos y aponeurosis. Tejido conectivo denso irregular, fascias y cápsula de órganos. Las cápsulas de órganos, estamos hablando de las vainas, del tendón, del pericondrio y del periósteo, que es lo que nos compete al módulo de Soma. ¿Ok? No confundir periósteo con endostio. Endostio es tejido conectivo laxo. El periósteo es tejido conectivo denso irregular. Ok, ahora sí, ya que aclaramos todo esto, nos pasamos a lo que sigue. Ya creo que con esto termina. Sí, es el último, son las vainas. Un ejemplo de ello es el pericondrio. Tienen capas fibrosas externas y una capa celular interna. La vaina, perdón, ¿dónde lo encontraste? Es que el pericondrio es una vaina. ¿En qué libro? Lo encontré en un artículo.
Exactamente, a veces los artículos nos manejan otra terminología diferente. Entonces, las vainas, ¿no van a encontrar vainas? Recubriendo al tendón. El pericondrio y el periósteo son cápsulas de órganos. ¿Qué diferencia hay entre una vaina y una cápsula? Aunque los dos son tejido conectivo denso y regular, es que las vainas van a contener entre una capa y otra ácido hialurónico. ¿Se acuerdan que les dije? Hay una capa externa, una capa interna y en medio tenemos ácido hialurónico, que es un tipo de líquido sinovial, que al momento de tensionar al tendón, valga la redundancia, pero para que quede claro, si yo hago tensión del tendón, las capas se van a deslizar unas con otras, evitando que se rompan más fácilmente. Entonces va a haber líquido, ¿sí? Un pericondrio no tiene, entre capa externa y capa interna no hay líquido. Por eso es que las terminologías las debemos de ajustar. En un examen nunca van a encontrar, ¿cómo se llama la vaina del cartílago? Para nada. Van a encontrar cómo se llama la cápsula del cartílago o bien cómo se llama el recubrimiento del cartílago. De las dos formas está bien, pero vaina no, ¿ok? Bueno. El cartílago, el pericondrio, el periósteo, muchachos, es tejido conectivo ordinario denso y regular. No es nuestra obligación o su obligación verlo ahorita, porque va a haber un capítulo de cartílago y un capítulo de hueso, de tejido óseo. Cuando veamos esos capítulos, ahora sí vamos a revisar al pericondrio y vamos a revisar al periósteo. ¿Sí? Bien, seguimos, por favor. Es todo. Y nuestra frase es del Juan Salvador Gaviota. Y tu cuerpo entero, extremo a extremo del ala, no es más que tu propio pensamiento en una forma que puedes ver. Rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Ok, está muy filosófica, ¿verdad?